Ah, bueno. Pero usted, Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Recordándoles, como siempre, que Víctor en Vivo es también Víctor Online y que usted puede sintonizarnos no solamente a través de Teleradio América, canales 12 y 45 de Altiz y de Claro Televisión, sino también a través de nuestro canal de YouTube. Usted entra a YouTube, le da Víctor en Vivo, le puede dar a suscribirse y allí usted recibe las notificaciones de nuestras entrevistas, comentarios y todo el contenido de nuestro programa. También ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @Víctor en Vivo, tanto en Instagram como en Twitter, y también en nuestro fanpage de Facebook, Víctor en Vivo, y nuestra página de internet, victorenvivo.com. Porque hoy la tecnología y todas estas herramientas de estas plataformas digitales son determinantes para la comunicación entre el público y nosotros. Esta noche tendremos la oportunidad de conversar con un escritor, un intelectual, pero además un hombre que gusta mucho del arte popular, sobre todo del merengue, un historiador, conocedor por haber vivido en carne propia muchos de los capítulos de la historia de nuestro país, a pesar de que no es tan adulto como se presume, pero lo que pasa es que el hombre empezó temprano a dar carpeta. Don Rafael Chalhub, qué gusto, qué honor poder tener la oportunidad de entrevistarle. el honor es mío, Víctor. Además de productor de radio y televisión, Sí, un hombre de los medios también. sí, Usted también. ha sido polifacético, don Rafael, Muy polifacético, muy pero usted empezó a polifacético. dar carpeta temprano. Muy temprano, ¿A qué porque edad empieza usted en la izquierda? a los 19 años. A los 19 años. 19 años porque yo en verdad sentí como ese impulso, ese deseo de incorporarme a las luchas por los cambios. Las luchas populares. ¿Quién lo Todavía inspira? no eran populares. Todavía no eran No, populares. porque era en la era de Trujillo. Entonces eran muy secretas, muy Eran clandestinas. clandestinas. A mí me inspiran varias cosas. Primero, el comprobar como un testigo presencial el charco de sudor en el que los campesinos de mi tierra se le iba la vida, La provincia afanando. María Trinidad Sánchez. Sí, afanando, Don Rafael es luchando. nagüero. Sí, cómo no, de un campo de Nagua, entre Cabrera y Nagua. Yo nací en una aldea, en ese tiempo sin luz eléctrica ni carretera. Eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Una aldea muy atrasada, yo digo que desaparecía del mapa cuando llegaba la noche, que era oscura. La gente se alumbraba con lámparas de gas, humeadora, como se le decía popularmente. En algunas casas muy contadas habían lámparas de tubo y se andaba descalzo porque no había cómo ponerse zapatos. Ese era un lugar muy pantanoso en ese tiempo. ¿Cómo se llama la comunidad? Las Gordas. Las Gordas. No sé por qué le pusieron un nombre tan feo, fíjate que di unas cuantas vueltas por no decírselo. Sí, porque a las mujeres no les gusta que le digan gordas. No, y entonces tan bonitas que son cuando están gordas, ¿usted me entiende? Ahora le ha cogido que si no tan flacas, no tan buenas. Entonces, pero le inspiró la situación de la pobreza, La de la pobreza del marginalidad campo. de su zona. Mi papá era un hombre, y a mí no me luce decirlo, pero un hombre muy humano. Y siempre lo veía como con ese cuidado por sus trabajadores, por sus vecinos, por sus lugareños. ¿Antitrujillista también? No, él fue militar a principios de la era, se enganchó en el 1928, en tiempos del Trujillo era jefe del gobierno, ejército. en tiempos del gobierno del general Horacio Vázquez. Salió al principio de la era de Trujillo. Como dato curioso, pasó centro junto con Enrique Blanco, Ah, sí. aquel rebelde famoso, sí. Y entonces, Por eso cuando en mi campo se armaban esa polémica entre los campesinos, contando las leyendas de ese personaje de leyenda, mi papá intervenía y a veces corregía las cosas porque él conoció y estuvo junto con Enrique Blanco. y vivió esa época de la manigua. Sí, cómo no. Entonces yo vi eso. Luego, yo no pude completar ni siquiera los estudios de la primaria
era una escuela muy dura, además de lo represiva y lo represivo que era el medio, era demasiado difícil. Yo tenía que salir de mi campo a caballo, 14 kilómetros vadeando los Lodazales para ir a lo que se le llamaba el pueblo, en ese tiempo era Nagua, que era una villa que se había urbanizado un poco después que un maremoto barrió del mapa la común de Matanzas, que era la común. Y los matanceros se movieron hacia Nagua y Nagua cogió un poco más de urbanismo. Bueno, pero eso era el pueblo para nosotros, que eran 3 calles. Y entonces eso era una escuela tan difícil y yo como que me agoté. No sé, pero aunque era muy estudioso, aún desde niño, llegó un momento como que ese esfuerzo para un niño de un medio salía de mi campo y como que me desarraigaba, y entonces iba a la ciudad, eso me provocaba una tristeza horrible y una añoranza al mugido de las vacas, al ladrar de los perros, al roncar de los cerdos, al cacareo de la gallina, al canto de los gallos. Mi casa tenía como un aire de campamento y de batey. Y entonces eso como que yo me agoté y llegué al 8º curso. Entonces, ¿Yendo y viniendo todos los días? ¿O en iba? algunas veces semanalmente. ¿Y dónde se quedaba? En casa de gente muy buena, en Nagua, que era amiga de la familia. Y entonces nos quedábamos mi hermana Gloria y yo ahí. ¿Qué ocurre? Ya cuando yo llegué al 8º curso, como que ya yo no daba más, me quemé. Entonces, a repetir el año, a repetir el curso. Habían varios exámenes, daban exámenes en julio, me quemé. En agosto, septiembre me quemé la matemática especialmente, que eso ha sido la cruz mía. Y ya en diciembre, yo digo que para salir de mí, me dieron el certificado, pero ya yo no podía más. Entonces, sin embargo, siempre tuve una inquietud y una tendencia a la lectura. La poca literatura que llegaba a mi mano en ese tiempo, yo la devoraba. Era un lector, me suscribí junto con unos amigos de la infancia a una revista que se llamaba Selecciones. Ah, sí, claro que sí. Sí, Writer Digest. exactamente. Las Selecciones. Después, Eso sí, llegaban como 3 meses después de salir el número, pero llegaban 2 o llegaban. 3 a la ciudad. Y entonces, cuando llegaba, el señor de la ciudad que estaba vivo, Napoleón Aponte, de una familia muy respetable y respetada allí en Nagua, me guardaba el ejemplar mío. ¿Qué ocurre? ¿Venía en formato pequeño? Pequeño, Como, pequeño, sí. O sea, Sí, siempre fue ese formato. siempre fue ese formato, sí. Y entonces después una revista llamada Life, que yo creo que Claro. era del grupo Norteamericana, sí, claro que del sí. Time, me parece, o no me recuerdo. Ellos tenían, sí, creo que con ABC o con NBC. Una cosa así Sí, era. sí. Bueno, entonces yo leía mucho, leía mucho, leía mucho. En ese tiempo estaban muy de moda los relatos sobre la Segunda Guerra Mundial. Y al leer esa cosa... Estamos hablando de la década de los 50. No, yo nací en el 42. Pero ya para esta... Sí, 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 estamos o hablando sea, ya entrados los 50. Claro. Bueno, ¿qué ocurre? Yo tuve una fortuna y fue que yo alcancé a oír y a conocer a los viejos campesinos que venían del siglo XIX, algunos que habían participado en esa guerra de las montoneras en épocas de Lili, que habían participado en la resistencia a la ocupación americana del 16 al 24. Y entonces, todos esos relatos a mí me apasionaban. Yo digo que mis primeras lecciones de historia las aprendí yo Escuchando con esas esos anécdotas. narradores. Unos relatos llenos de una bellísima mitomanía y invenciones de los campesinos, pero me deleitaban. Mientras muchos de mis compañeros de la infancia se reían, yo me reía, pero le hacía caso y me le acercaba a ellos. Yo digo que esas fueron mis primeras lecciones de historia patria. Por eso cuando comencé a estudiar de verdad la historia, muchísimos de los personajes de esa misma Ya me les eran resultaban familiares. Claro. Sí, bueno. ¿Y Entonces, cuáles libros, perdónenme, don Rafael, sí, leían ustedes en esa época? ¿Qué literatura fue nutriendo su intelecto en sí, esa sí, época? especialmente esa lectura así liviana. Y después esa literatura clásica, a veces muy a trabajo, Don Quijote, Las Mil y Una Noches, Vargas Vila,
que ya eso era subversivo. ¿Y cómo llegaban allá? Yo no sé. ¿Y usted cómo los Lo conseguía? conseguíamos en la biblioteca de Nagua. A veces las mandábamos a comprar a San Francisco de Macorís. No las agenciábamos, éramos 4 o 5 muchachos que sin saber. Pero mandando a comprar a Vila tenía que tener cuidado. Mucho cuidado, sí. Porque habían viejos que lo tenían desde antes de la era de Trujillo también y no lo prestaban y todas esas cosas. Entonces, cuando triunfó la Revolución Cubana, 1 de enero del 59. del 59, yo tenía 17 años y 6 meses después llegó la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo. Yo sentí que mi conciencia quedó sacudida. ¿No fue Cayo Confite? No, no, Cayo Confite fue en el 47. Sí, Cayo Confite fue. Octubre del 47 y Luperón en junio, 19 de junio del 49. La del 14 de junio del 59 fue 10 años después de Luperón. Bueno, y entonces cuando yo, todas mis lecturas y las cosas que iba conociendo me provocaban como un sentimiento de imitación a lo heroico y como que eso fue condicionando. Podemos decir entonces que la figura que inspira Sí. a la identificación social de Rafael Chalhoub con los movimientos de izquierda fue Fidel Castro y la Revolución Cubana. La Revolución Cubana me hizo revolucionario a mí, yo puedo decirlo así mismo, y por eso le agradezco tanto. Entonces, cuando llegó la expedición, ya mi papá tenía sentimientos antitrujillistas, porque resulta que nosotros recibíamos la influencia de una familia de San Francisco de Macorís, que era la familia Tejada y Anguela, uno de cuyos hijos, Miguel Tejada y Anguela, estaba en el movimiento clandestino 14 de junio, cayó preso, esa noticia llegó allá. Los comentarios de mi papá y un compadre suyo, que era mi padrino, y padre a su vez de 2 amigos míos, hermanos de crianza, puede decirse. Y entonces comenzamos a percibir. Ya ahí le picó de cerca. Me picó de cerca y entonces vimos que Trujillo era un fatal, que era un hombre malo, que era un mal gobierno, que le quitaba la tierra a los campesinos. O sea que ustedes empezaron a conspirar contra Trujillo. No tuve la oportunidad, pero yo supongo, yo estoy muy especulativo, que si hubiese estado enterado de que ese movimiento se estaba gestando en la clandestinidad, el del 14 de junio, después de la expedición, yo pienso que me hubiese incorporado a él, pero eso es una Entonces, presunción. Cuando el tirano es ajusticiado, Sí. ¿dónde encuentra esa situación a Rafael Chalhoub? Muy bien, es un buen referente por lo siguiente. Ya yo no quería saber de Trujillo. Y en ese campo, yo no sé cómo, ese era el caso de 15 o 20 personas que vivíamos comentando, y cuándo es que lo van a matar, y que lo mataron, que sé yo qué, que renunció, que se quedó Balaguer, que a quien él puso en el 60. Pero era una cosa tan cerrada, esa era una opresión tan grande, tan grande, tan grande, que hasta, bueno, oír noticias en una emisora extranjera era un delito. No, me dice mi padre que él tenía que meterse abajo de la cama y escuchar mismo, Radio La sí, Habana, que allá, llegaba por onda corta. Sí, cómo no, por onda corta, sí. Bueno, entonces cuando matan a Trujillo, ya mi espíritu estaba predispuesto a la participación en la actividad política. Y bueno, llegó la hora, lo mataron. ¿Cómo se entera usted? A las 4 de la tarde del día siguiente, porque en Nagua lo supieron y entonces uno de esos muchachos íntimos míos estudiaba en la ciudad y llega un miércoles al lugar, ya había carretera y cuando vemos que llega, pues lo esperábamos los viernes. ¿Desde la capital? Desde Nagua, Okay. desde Nagua, va y le dice a su papá, a don Fello Ricci, dice, papá, le manda a decir Leoncito Fermín, que era compadre de don Fello, que anoche mataron a Trujillo. Entonces llega poco después un hacendado del lugar, don Panchito Reynoso, y se reúnen don Fello, mi papá, don Pancho y 2 o 3 amigos más, y comienzan a comentar eso, que si será verdad o será mentira, porque la emisora no había dicho nada.
o por lo menos allá no había llegado noticias, porque eran 2 o 3 radios que habían, Ni llegaban los periódicos tampoco. ni el transitor, Los había, periódicos llegaban como a la semana. no tanto, pero llegaban al día o a 2 días después, yo los recibía. Bueno, entonces oímos en Puerto Rico un locutor en una emisora de Puerto Rico. Por onda corta. No en onda larga, porque en esa zona del Sí, nordeste. estaba ya cerca del Y canal como de el la dial Mona. estaba vacío, se oía de todo, no como ahora. Entonces oímos a un locutor que en una forma muy poco convencional dice que al pájaro le habían limpiado el pico. Dijimos, bueno, esto es. Y comenzaron los locutores en Puerto Rico como a comentar eso, y ahí nos dimos cuenta que era verdad. Don Rafael, Entonces eso fue un terror, Víctor. sí, porque entonces nadie se atrevía a decirlo, porque Y no sabían si era y verdad o si todo era el mentira. mundo en esos días con una Pañoleta negra. negra y un crespón negro, todo el mundo, porque había matado a nuestro padre. Y entonces poco después estalló la lucha política. Usted tenía en su casa la fotografía de Trujillo Todo y en el esta mundo. casa Trujillo es el jefe. Trujillo es el Sí, jefe. eso había que tenerlo. Dios y abolido. Trujillo. Bueno, Dios y Trujillo, en la escuela en la que yo estudié en mis primeros años, era una escuela rudimentaria, rural se llamaban. El maestro estaba sentado ante una mesa de madera y en una silla de guano. Y el cuadro de Trujillo. Y al respaldo del maestro, un retrato de Trujillo con una leyenda que decía el de ayer, el de hoy, el de mañana y el de siempre. Entonces había un himno a Trujillo, había el himno del Generalísimo se llamaba, varios himnos a Trujillo, pero había uno que era el del Generalísimo, que se cantaba también en la escuela en determinados días señalados del año. Bueno, aquello... Don Rafael, usted que vivió esos años de la dictadura, Sí. ¿cómo se siente cuando escucha ahora que acusan a que la República Dominicana está viviendo o se aproxima a una dictadura? Bueno, yo pienso que eso es una alerta de gente bien intencionada, de gente bien inspirada, que quiere dar una voz ante determinadas señales, ¿verdad?, de concentración del poder en el presidente de la República. Pero una dictadura es otra cosa. Comenzando con la de Trujillo. O sea que nosotros no estamos ni cerca de lo que fue la dictadura de Trujillo. Es que en América no hubo una dictadura como esa. Y dudo, es en pocas partes del mundo tan bien montada como la de Trujillo, pues eso era diabólico. Trujillo, bueno, yo no sé si tú tienes uno de mis libros que se llama La Era en los días del fin. Doña Dulce me dijo, ya, lo ha visto. Donde yo trato de explicar cómo fue que aquello se montó, porque fue una cosa científica desde el punto de vista diabólico, ¿verdad?, con una participación de la crema innata, de una intelectualidad envilecida pero muy competente, con la participación de la Iglesia Católica, con una cerrazón del campesinado y una utilización de los medios del marketing político, le diríamos ahora, pero en aquellos tiempos, diabólica. Entonces, déjame seguirte esto. Yo viajo a la capital. Yo nunca había venido a la capital, tenía 19 años, nunca había hablado por teléfono. No recuerdo que haber visto un semáforo antes, porque eran así las cosas. Entonces yo vengo a la capital, pero no a la política, sino como pelotero, como prospecto de los Leones del Escogido. Ah, ¿usted quería jugar pelota? Yo jugaba pelota en mi campo, y entonces la fama de mis hazañas llegó a la capital. Y usted vino aquí a Me hacer mandaron a buscar un escucha del Escogido. don Horacio Martínez, a quien nunca tendré con qué pagarle la bondad con la que me trató, la actitud paternal que asumió hacia mí. Ayer estaba yo conversando con unos amigos precisamente sobre eso. Bueno, entonces yo vengo como posible prospecto del Escogido y de los Gigantes de San Francisco, que creo que así era que se llamaban. Aquí había un scout internacional llamado Frank Genovich, que había sido manager del Escogido. Y entonces pues, llegaron la fama de esas hazañas de ese pelotero, pero del campo,
que no tenía técnica ni nada de eso, sino que era la bruta, que le entraba la pelota. A veces si el guante no se movía rápido, le metía la mano, que era una mano de un ordeñador y de un joven agreste del campo. Bueno. ¿Y qué pasó entonces cuando vino a hacer la prueba? Entonces cuando vengo a la prueba, de aquí para allá, cuando regreso a mi lugar, la gente está esperando la historia de este héroe, representante del lugar que ha venido aquí, a una cosa que no se podía ni soñar, que era jugar en la capital. Bueno. Venir de las gordas de Nagua a la capital. 19 años tenía yo, y a esa edad fue que yo vine. Eso no es como ahora. Eso es como decirle al Vinicio que vaya a Nueva York. Pero mucho más, a Japón, a Tokio. Bueno, entonces, de aquí para allá me llevo yo los bolsillitos llenos de volantes de la Unión Cívica Nacional y del Movimiento 14 de Junio. Me paro en San Francisco de Macorís, en la casa del doctor Tejada, padre de Miguel Tejada, que había estado preso, que fue aquel joven que cogieron preso, y vengo con los formularios para inscribir mi gente allí en el campo en la Unión Cívica Nacional, y así comienza mi activismo. Y en el 14 de junio, bueno, entonces me dicen... O sea, a inscribirlo en los dos, tanto en la Unión Cívica como se permitía la doble militancia. No sé si tu papá vivió esa experiencia, como catorcita y cívico al mismo tiempo. Pero ¿qué ocurre? ¿Y por qué en los dos, don Rafael? No se Eso identificaba, era casi lo mismo. pero no se identificaba más con Manolo que con Viriato, o más con Viriato que con Manolo. El apóstol era don Viriato Fiallo. Y entonces Manolo fue adquiriendo, porque el movimiento era clandestino, y entonces quien apareció, y con mucho más recursos, mucho más sonoridad, mucho fue más. don Viriato. Don Viriato y la Unión Cívica Nacional, que tenía gente de mucha principalía en cada lugar. Bueno, Víctor, entonces, en la pelota me dicen, venga en octubre. Usted tiene tales y tales condiciones, pero le faltan tales y tales cosas. Pero venga en octubre que lo vamos a firmar, o venga en octubre para volver a verlo. A seguir las clínicas, como le llamaban ellos. Entonces, yo me voy muy ilusionado, porque yo quería ser pelotero profesional. ¿Qué base jugaba? Sior tercera catcher. Sí, no, un pelotero fajado y muy popular. Las muchachas iban a verme jugando y cosas. Pues, cuando vine a la capital, digo, ojalá que yo no me asuste aquí en este lugar tan extraño. Bueno, ¿qué ocurre? Ven en octubre, pero resulta que ya las luchas antitrujillistas contra los remanentes de la tiranía estaban cubriendo el país entero. En octubre ocurre la matanza de la calle Pailla, como un ejemplo de lo caldeada que estaba la situación. Y yo dije, bueno, pero vamos a resolver este problema político, que yo sigo la pelota, después que lo resolvamos. Pero resulta que no se ha resuelto todavía y se me está haciendo tarde para la pelota. ¿Y entonces no volvió más? No volví más porque ahí vino entonces. ¿Y entonces qué usted hizo? ¿Participó en los eventos de la calle Payar? No, pues yo no estaba aquí en la capital, yo estaba en mi campo. Y entonces, bueno, pero entonces por precaución, me imagino que... No, porque allá también se sentía esa lucha. O sea, usted estaba allá, usted cambió el venir al Escogido, a la escucha y a la clínica por quedarse allá, conspirando. La gente. Seguro que sí. Bueno, ¿qué ocurre? Y entonces, don Rafael, ¿cómo viene ya entonces su participación directa, su militancia directa y su trayectoria ya descollando como parte de los líderes principales, mire, sobre todo en los 12 años después de la revolución? Qué programa más refrescante, Víctor, tú sabes mucho, te felicito. Bueno, yo era del 14 de junio también, porque en ese tiempo se permitía la doble militancia. La mitad de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del 14 de junio eran de la Unión Cívica Nacional. Manolo Vaquero, José Fernández Caminero, eran 7, que cuando se rompieron, se deslindaron los campos, esos se renunciaron y se fueron con la Unión Cívica. Bien, entonces yo me quedo en el 14 de junio. Ya Manolo era mi líder. Eso era una cosa fuera de serie, ese liderazgo de Manolo. Eso emergió como un ángel, un legionario de la redención social en medio de aquella situación de cobardía. Él se había portado con una gallardía irreductible. Tenía carisma, un orador excepcional, esas verdades que armaban esa boca, mira, cautivaban a la juventud. ¿Y la cabeza, don Rafael, bien amueblada? La de Manolo, sí. Muy bien amueblada para su época, porque quiero, en beneficio de él, decir lo siguiente. Aquí había una sola universidad,
los periódicos eran todos la misma cosa. No había partido ni experiencia de lucha política porque en el 31 Trujillo fundó el Partido Dominicano. Y ese era el único partido que había. No había escuela política. No había escuela política, no había la historia tradicional, ni siquiera eso servía porque esa historia fue condicionada para glorificar a Trujillo. Le hago la pregunta porque hay algunos críticos de Manolo que señalan que su carisma o su aureola o el liderazgo de su figura fue forjado sobre la base de haber sido el viudo de María Teresa. No, le voy a explicar algo de eso, Víctor. Lógicamente, algunos lo dicen para denostarlo. Desde luego. Pero también algunos otros críticos señalan que fue una inmadurez de su parte. Ya sea otra cosa. Alzarse en las manaclas. Ya sea un error político, sí. Ya esa es otra cosa. Pero vamos. No había algunos señalan que no había necesidad, que el país hubiese sido diferente si Manolo no va a las manaclas. Naturalmente, pero es que si mi abuelo no se hubiera muerto, estuviera vivo. Pero, porque ya la historia no puede corregirse. Yo le digo lo siguiente, entonces... Sin embargo, Leandro Guzmán, siendo secretario general del 14 de junio en ese momento, después de la situación de Manolo, el alzamiento de Manolo en las manaclas, el 14 de junio no volvió a ser lo que era con Manolo. No, ni el país, ni la izquierda, ni mucho menos. Esa es una falla que se siente todavía, con una gravedad irreparable. Pero déjeme llegarle allá. Entonces yo me alineo en el 14 de junio, vienen los tiempos de la lucha pública, Manolo va a mi campo, va a mi casa, yo era presidente, la única vez que he sido presidente, qué cosa, del subcomité del 14 de junio de mi lugar. Se decide entonces abrir un cursillo de marxismo-leninismo aquí. ¿Impartido por? Un grupo de profesores del 14 de junio, entre los que estaban Polo Rodríguez. ¿Dominicanos? Sí, cómo no. ¿Formados dónde? Polo había estado hasta en Vietnam, en Argentina, en Cuba, en Venezuela. Ellos se formaron en el marxismo-leninismo y vinieron para acá a instruirlo. Cómo no. Marcos Rodríguez, el hermano de Polo, que también había caminado por el exilio. Roberto Duvergé, que no había ido al exilio, pero con muchas luces. Roberto Duvergé, el de la bomba en el Dominico Americano. Sí. Okay. Sí, que fue acusado de eso y que murió en Cuba después de agravarse su salud. Tuve el placer de conocer a su hijo, un muchacho profesional muy correcto. Una familia y un hombre fuera de serie. Entonces, en ese cursillo de marxismo-leninismo, de la mano de Manolo Tavares, de Fidelio de Pradel y de don Leandro Guzmán, yo conocí el marxismo-leninismo, contraje un matrimonio sin divorcio con él y hoy, 57 años después, sigo casado con esa teoría. O sea que ahí fue la primera vez que usted empezó a conocer los textos, el manifiesto. Sí, no, ni siquiera el manifiesto, eran unos documentos más elementales. La filosofía de Polisser, la economía política de Nikitin, un libro que se llamaba Los fundamentos del socialismo en Cuba, del profesor Blas Roca Calderío. ¿No estaba el manifiesto comunista? No, eso lo conocí yo después, porque que aquí no entraba nada y todavía había porque eran los tiempos duros de la Guerra Fría. Y entonces, don Rafael, si usted se inicia como dirigente de izquierda en el 14 de junio, ¿cómo empieza la izquierda después a derivarse en diferentes movimientos? Viene y surge el MPD, los Corecatos, eso fue ayer. Franja Roja, no, ¿cómo es? La línea roja. Línea Roja. Que hoy es el PTD. Que hoy es el PTD. No, pero también estuvo si el Partido Comunista Pacoredo. Si te ponía a contarlo, no termina. O sea, ¿por qué se subdividían tanto? ¿Y por qué tantas luchas entre los grupos de izquierda? Terrible. ¿Por qué? Yo a grandes pasos le voy a decir lo siguiente. Entonces viene el golpe de Estado, derrocan al profesor Juan Bosch y el 14 de junio, por boca de su líder, había dicho que si se cancelaban las libertades, él sabía dónde quedaban las escarpadas montañas de Quiqueya. Yo creo que eso fue una inmadurez. Escúcheme un momentico, antes que vayamos ahí. ¿Por qué entiende usted que gana Bosch y pierden Viriato y Manolo? Porque eran mucho más torpes que Juan Bosch. Juan Bosch era un político muy preparado y con mucha experiencia. Sin embargo, Juan Bosch acababa de llegar y Viriato y Manolo estaban aquí. Le llevaba muchas horas de vuelo. Y entonces le sacó la milla de que llegó. Inmediatamente. Él producía un discurso
esa tribuna democrática. Pegaba más. Los carros, pegaba más los pecuesos, los carros con el pecuesos nivel largos, del los pueblo. Por ejemplo, tutupotes. el 14 de junio dice que era una revolución de liberación nacional. No, y Viriato con los 7 látigos. Entonces don Viriato, que no era muy ducho en política, un hombre que hasta merece respeto, ¿verdad? A pesar del papel que jugó cuando el golpe de Estado. Pero un hombre con cierto... Además, sí, también el estigma de una clase conservadora sí, heredada del trujillismo, claro que sí, que no le perdonó, que siempre decía que la Unión Cívica nunca se convertiría en partido político. Además de un representante de la oligarquía rancia de la época. Y Juan Bosch explotó ese lado. Se fue para la parte rural, al campesino. Y asumió una actitud borrón y cuenta nueva. Blanda, claro, hacia el trujillismo, que tenía demasiado fuerza aquí todavía. ¿Y qué ocurre? Eso hay que verlo después, más al paso, pero yo creo que sentó uno de los precedentes más pésimos, y fue el del borrón y cuenta nueva, porque ahí comenzó, esas son las raíces de la impunidad, las raíces históricas de la impunidad. Sus partidarios lo presentan como una actitud genial de él, que fue una habilidad política, pero es el propio profesor Juan Bosch le costó el poder. Pero si no decía eso, no ganaba. Bueno, pero resulta lo siguiente, él podía decirlo para ganar, pero no incorporar, no dejar todo igual, aunque después de llegar al poder. Porque ¿qué ocurre? Las Fuerzas Armadas se quedaron intactas. Un clima de libertades como pocas veces se había visto, pero entonces permitió la libertad de conspirar. Y cuando esos militares trujillistas cogieron la bandera del anticomunismo, que era la bandera de Trujillo, en las manos. No quitó a Viña Román, no quitó a Tila Luna. A nadie. Ese golpe de Estado, yo que estaba ya en política, se veía venir, eso lo único que no estaba enterado era él. Permitió que un grupo de 26 oficiales lo convocaran a él, a San Isidro, al presidente de la República que venga acá. No obstante, Fernández Domínguez habérselo advertido. Y el sentido común y la experiencia de él y la sabiduría de un hombre como ese. Bueno, entonces dio la orden de cancelación del mayor H, que poco después, meses después, me estaba desinterrogando a mí, yo como prisionero de guerra después de la guerrilla, y de un capellán, de Marcial Silva. Bueno, entonces esa salida genial que se dice. Mi párroco fue director del colegio donde yo estudié, el Colegio Arroyo Hondo, sí, bueno, ¿no? Y de la parroquia Divina Misericordia. Eso, pero era mayor en esa época. Era capellán, sí. Capellán, yo mayor, no sé qué rango tenía. Era mayor capellán sí, de la Fuerza Aérea. Una cosa sí. Bueno, entonces, esa jugada de Juan Bosch para ganar las elecciones. No, y Láutico, acuérdese. Láutico, sí. También. Sí. Pues la iglesia de Calle La Arriba. iglesia entera se confabuló. Bueno, el padre Marcial, aparte de ser mayor de la Fuerza Aérea, era capellán, como usted lo señala, y el padre Láutico le daba con un tubo y 7 llaves. Sí, entonces se hicieron las manifestaciones de reafirmación cristiana, que eran llamados al golpe de Estado, abiertos y públicos. Eso era una cosa. De parte de toda la iglesia católica. De toda la iglesia católica, salvo contadísimos sacerdotes. Bueno, entonces nos fuimos a las armas con Manolo Tavares. Ese es un hecho que hay que saber ubicarlo, Víctor. Y te lo digo a ti como un joven tan brillante. Fue un acto de inmadurez de nosotros. Ese impacto de la Revolución Cubana era imposible de contrarrestar en la mente de aquella juventud de América entera y mucho más de la dominicana, oprimida por décadas enteras. Pero además, don Rafael, de cambio. Además, don Rafael, Fidel Castro estaba en México, sí, y estaba y haciendo... Cuba era otra cosa, Víctor. No, pero además, Fidel Castro estaba en México, bueno, preparando, gracias, preparando su invasión con un grupo de hombres y mujeres, y entra a Sierra Maestra, sí, desembarca en el Granma y entonces viene bajando desde Sierra Maestra hasta La Habana. Sí. Manolo se va desde Santo Domingo para las Manaclas, pero ya Manolo estaba aquí. No, pero óigame una cosa, compañero, el problema es el siguiente, Cuba, el proceso, la guerrilla en Cuba fue la coronación de un proceso de luchas de décadas, en la que hubo de todo, lucha parlamentaria, el Partido Socialista Popular llegó a tener 3 diputados. Pregúntele a Chivas. En la Asamblea. Esa lucha del Partido Revolucionario Ortodoxo, la huelga que hubo. En Cuba hubo soviet contra Machado en el 33.
Entonces la guerrilla es la coronación de todo eso, con un jefe excepcional, que fíjese qué figura fue, llamado Fidel Castro. Aquí no había nada de eso. Entonces Manolo, él quiso copiar una receta todo cuando el mundo, América entera, la radiografía sí, del paciente no era la misma. No era la misma, absolutamente distinta. Entonces, pero que eso fue América entera, la Juventud Revolucionaria de América padeció de eso en ese momento. Sí, Entonces, porque el Che se fue a Bolivia lo mismo. pero en Venezuela, la guerrilla venezolana, en Bolivia, en Perú. en el Perú. Bueno, entonces yo digo que no puede medirse el acto de Manolo, esa decisión, en base al criterio del error o la verdad. Si de alguna manera pudiera hablarse de error en esa acción tan costosa para la patria, hay que admitir que fue un error noble de un hombre sano. Dígame entonces, ¿por qué las divisiones de la izquierda? Mira, Víctor, eso tendríamos que agotar una semana de programa. A veces ni yo mismo me las explico. ¿Y por qué entonces? Eso tiene que ver con muchas cosas. La historia dominicana. Aquí en vez de un partido de izquierda nacen tres. El MPD, el PSP y el 14 de junio. El líder que podía aglutinar la izquierda muere 2 años después de morir Trujillo. Comienza la división. Aún en vida de Manolo, del 14 de junio hubo varios desprendimientos. La composición social de este país se presta demasiado para la división. Aquí no había capacidad de elaboración teórica, de análisis, porque es que no había tradición. Hay algunos historiadores e intelectuales que señalan que Balaguer pudo mantenerse los 12 años, entre otras razones, sí, por las pugnas, las diferencias y las divisiones de los grupos de izquierda. Contribuyó, pero él se mantuvo además por otra cosa. Sí, sí, pero sí, que además... no, eso le favoreció. Exactamente, claro sí. Él jugaba... El embajador Martín, que fue el arquitecto del tránsito del trujillismo a las elecciones del 20 de diciembre, dice, nos salvó el hecho de que la izquierda no pudo formar el Frente Unido por el que algunos de ellos abogaban. Esa división nos ha debilitado siempre. Después se acusaban uno como agente de la CIA, muy... otro que me chivateaste, que me vendiste, que me traicionaste. Eso ha sido duro. Y lo que hemos estado aquí adentro, como yo, que comencé, he estado y seguiré de buena fe, si el término cabe en la ciencia política. Podemos decir que nos sentimos muy contrariados por eso. Yo he abogado. ¿Frustrado? No, yo no me frustro, ni me canso tampoco. Dijo Martí una vez, hay hombres que no se cansan cuando su pueblo se cansa, y yo no me canso. Oye, ¿por qué? Yo siempre le he dicho a mis compañeros, hagamos una reunión a lo de la izquierda, o organicemos un pase de balance a toda esta experiencia tan larga. Porque con todas más de 50 años. Pero si hace 57. Sí, del 62 para acá. Ajá, que estaba yo en una escuela de marxismo-leninismo. Y una pregunta, don Rafael. Entonces yo le digo, perdón a Víctor, por favor, no me diga grosero. No. Vamos a pasar balance a esa experiencia tan rica, porque quiero decirte otra cosa. No hay una conquista democrática de importancia en el proceso político de la República Dominicana en el que la izquierda no haya hecho una importantísima contribución. La lucha contra el golpe de Estado, la lucha en la guerra de abril. A pesar de las contradicciones de todas internas. esas cosas, pero la izquierda ha sido una fuerza sana, sigue siendo un referente moral que en estos tiempos es valiosísimo, tiene una experiencia acumulada que a veces ella misma desprecia. Sin embargo, don Rafael, ese propio patrimonio suyo. Sin embargo, don Rafael, países de América Latina vemos como, después de muchos años, sí, las izquierdas han logrado alcanzar el poder por la vía democrática. Eso es lo que yo digo. Sin embargo, don Rafael, una vez esos exponentes de las izquierdas en América Latina logran alcanzar la presidencia de sus países, reniegan, bueno, pero no y actúan contrario a lo que antes ellos criticaban. Verbigracia, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia, Hugo Rafael Chávez Frías en Venezuela, y por dejarlo ahí nada más esos tres. Sí, lo que pasa es que esa no es la izquierda clásica, la que llega con eso. Chávez era un coronel, una gloria de América. Pero abraza los
conceptos y los sí, sí, principios sí, pero le quiero decir que no es, por socialistas. ejemplo, no viene de un partido comunista tradicional, ortodoxo. No tiene una formación izquierdista. No, 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 él fue un iluminado Don Rafael, ¿usted estuvo preso? muchas veces. Muchas Sí, veces. yo espero no volver ya. ¿Cuántos años, don Rafael, tuvo usted preso? La vez que más tiempo tuve 2 años, del 1900, de enero del 74 a febrero del 76. Pero si sumamos, o sea, no tuvo... si sumamos, la cuenta no va lejos, si sumamos las tantas veces, Sí. eh, ¿Usted estuvo preso en 7, 8 ocasiones? más o menos en la Sí. guerrilla, a mí me Sí. capturaron en la montaña, pero en ese tiempo nomás tuve 4 meses preso. Sí, pero si Porque yo me quillé de campesino. Pero si sumamos las 8, 7, 8 veces en que fue apresado Rafael Chalhub, hay unos cuantos pasamos años. de los 6, Sí. 7 años. Por ahí, tal vez no llegue, pero ¿Qué experiencia saca de esas bueno, situaciones? la de la prisión usted saca, depende de cómo usted lo enfoque. Usted se acerca más al dolor ajeno. Usted se acerca más a la humanidad como categoría. Usted si tiene vergüenza y tiene principios, se afirma más en sus propias convicciones, porque usted sabe que está sufriendo una prisión injusta. Uno ve cosas que si la supera, se le aumenta su propio valor. Los sufrimientos de la familia. Los sufrimientos de la familia, sí, sí. Porque en todo esto yo no he inventado una cosa, no lo he mencionado. Será porque porque en mi casa se te quiere tanto. Y es que en esa trayectoria yo tuve una fortuna y fue que el 2 de febrero del 76, hace 53 años y meses, me casé con doña Dulce. Y entonces ahí, ese ha sido un pilar. Una condición, un factor favorable que yo digo que ha terminado el curso de mi vida. Pues, siempre ha estado a su lado, siempre ha resistido y ha estado apoyando y a veces soportando. estoicamente. Don Rafael, y entonces, cuando usted ve hoy la República Dominicana de hoy, la sociedad de hoy, ay, Víctor, tan distinta a esa sociedad dominicana en esos años de lucha, en el que usted arriesgaba su vida y sus compañeros por los principios y los ideales, ¿qué piensa? ¿Qué viene a su mente cuando usted ve todo esto? ¿Valió la pena? Sí valió la pena, porque si no fuera por eso, Trujillo estuviera vivo ahí, como el sí campeador, muerto, pero ganando batallas después de muerto. Había que hacerlo, y había que luchar, y había que seguir, y hay que seguir la lucha. Uno no puede cansarse. Yo pienso que estos son momentos para la izquierda mundial, que la historia se los reserva a los procesos de cambio, y nuestro país está dentro de este mundo, después de la caída de los países que formaban el campo socialista y de esa derrota estratégica que sufrimos, porque no hay por qué dejar de reconocerlo. Esto ha sido muy difícil, porque usted está nadando contra una corriente, que aunque usted antes nadaba contra la corriente no era tan fuerte. Ahora no hay que hacer nada contra la corriente, ahora es que la corriente se lo lleva con todo. Con la ventaja para nuestros adversarios de que tienen un poder mediático, que a los blancos lo ponen negro, y a veces hasta uno mismo siente la tentación de creer que es negro. Entonces, yo creo que esos son momentos que tiene la historia, momentos trágicos, momentos negativos, pero aquí hay una semilla sembrada y esa es mi esperanza. A veces en el desierto caen semillas, Víctor, y tú que eres tan buen lector y un muchacho tan iluminado, sabe que es así, que pasan siglos en espera de la lluvia. Y algún día... Esas se perdieron, entonces el agua viene y las hace germinar y dan flores bellísimas y a veces hasta frutos. Entonces yo estoy seguro que cuando la lluvia venga, cuando el olivo de la revolución florezca, las flores más bellas y los frutos más hermosos se cosecharán sobre esas raíces que se han sembrado con tanta lucha. Aunque nosotros no lo veamos. Ojalá yo verlo.
Porque y que le entonces, le digo eso porque nuestra generación, o sea, sí, sí, es muy distinto. la mayoría de la población dominicana de hoy Sí. no conoce No, esa a historia, mí esos me asombra. sacrificios, Yo vi esos actores un profesor en Puerto Plata que le preguntaron que quién era Gregorio Luperón, a un maestro de Puerto Plata, de Puerto Plata, y para dice, colmo y remate. y la reacción de él fue, ¿por qué tú me haces esa pregunta? Ya Oiga, usted como si sabe, le hubiesen barajando ahí. preguntado por un delincuente. El héroe de la restauración y cosas. ¿Quién fue? Puertoplateño por demás. Pérez, dice él. Bueno, me dicen que ese fue el primero que llegó a la presidencia a nivel de elecciones. Wow. Es para morirse. Mire, don Rafael, sin embargo, usted es un hombre también que gusta de la cultura Sí, popular señor. y es un estudioso del merengue y de los gustos Vamos populares. un día a traer un conjunto típico cuando el programa cumpla años. Cuando Te sí, voy a vamos, hacer ese regalo. Sí. no se lo agradezco y le voy a tomar la palabra. ¿Cómo usted ve la situación del merengue tradicional, ese merengue de salón, Sí. ese merengue típico, Sí. el compadre Pedro Juan versus, ¿usted sabe quién es el Alfa? El Alfa. El Alfa. ¿Usted sabe quién es el Alfa, don Rafael? Y Mozart La Para. Ese lo he oído mencionar mucho más, que es un artista. Y el secreto biberón. Y los No. tequeteque. No, hay uno Y que el le llaman, mayor, el hay mayor uno clásico. que le llaman Farruco. A Farruco, sí, sí, Y sí. otro, ¿cómo fue? Que tiene un nombre de mujer, y entonces me dijeron que no, que era un hombre. Chimbala. Sí, no, Chimbala. hay una cosa así, pero bien, el hecho cierto es que esta es una lucha también en el plano cultural. La nación se compone de un conjunto de atributos, en el centro de los cuales está la cultura. Esto no es simplemente por una música mejor que otra, superponiéndola, porque no podemos pretender que la sociedad avance y que no vengan nuevas formas O musicales. sea, que usted entiende que así como cambian las corrientes políticas, cambia también el Todo gusto. cambia, todo cambia. Y a la juventud de hoy tú no puedes salir con un merengue tocado con güiro y bangaño, como se tocaba en los tiempos de la Primera República. Y si tienen formas artísticas y musicales de divertirse, hay que respetárselo dentro de unos marcos. ¿Qué va a pasar con el merengue? ¿Entiende usted que se va a mantener y que Con en la medida... muchas dificultades, con la actitud que los gobiernos de aquí, todos, observan hacia ese componente de nuestra cultura, se mantendrá. Porque el no desaparecerá? es muy difícil, por eso tiene demasiada fuerza. La gente cree que el merengue no es Fefita, la grande, que la ven en los medios de comunicación y cosas, pero aquí hay centenares de buenos músicos y no hay día, especialmente en el Cibao, donde no hayan fiestas típicas, donde hay escuelas. Se mantiene en la parte rural de la República Dominicana la efervescencia del merengue típico. Sobre todo allá en Nagua, el cieguito de Nagua. En Nagua, sí, Bartolo, el y María Díaz, la reina, María que ahora Díaz. está en el extranjero, el prodigio. Dígame una Giovanni cosa, Polanco. don Rafael, ¿cómo ya finalizando nuestro programa con esta interesante entrevista con don Rafael Chaljún Mejía? ¿Y qué habremos dejado nosotros? Escritor intelectual, no, espérese. ¿Cómo evalúa? En este programa, digo yo, con tantas historias. ¿Cómo evalúa el gobierno del presidente Danilo Medina? Bueno, esa debió ser la pregunta para iniciar, porque es una pregunta muy general y yo pienso que para mí no es bueno. Sin embargo, debo reconocer que también tiene sus logros, porque sería una negación de cosas que están evidentes. Él tiene cosas que exhibir. Él mismo creo que es un hombre trabajador. Ha inaugurado un estilo cercano y sencillo del ejercicio del poder, pero junto con eso, y pienso que han sido dos sus fallas esenciales: la lenidad ante la corrupción, hasta el punto de que ha provocado que medio país tenga que lanzarse a la calle a reclamar el fin de la corrupción y el cese de la impunidad, y este apego que se observa. Ojalá que él me desmienta y que me oiga además. Él sabe que yo le tengo consideración en el campo personal, aunque políticamente discrepo radicalmente de su línea. Por lo que se observa, esa obstinación en mantenerse en el poder, más allá de lo que la Constitución que él promulgó le dice, más allá de lo que el comité político del cual él forma parte aprobó para hacer una reforma del artículo 124 de la Constitución. Y pienso que a la hora
para hacer el balance final, habrá que tomar en cuenta qué actitud él tome hacia el último aspecto. ¿Tiene alguna preferencia don Rafael Chalhub dentro de los precandidatos o de los candidatos que puedan terciar para la presidencia en las próximas elecciones? Todavía no. ¿No ha decidido todavía por quién votar? No, yo soy amigo de todo, amigo personal. Va a esperar que se define un poco más el panorama para tomar una decisión. Y que planteen también, que planteen. Hasta ahora ninguno plantea nada, excepto quienes están en contra de la reelección todito, eso sí. No, pero que eso no es un programa de gobierno. Además, ya ha probado que dicen estar contra la reelección, y yo no sé qué es lo que esa silla tiene, que desde que llegan parece que tiene melado. Yo quiero, Víctor, ser presidente de la República un día. Lamento que me morí, no lo fui. Primero para hacer una enramada en el patio del Palacio para los músicos típicos, luego para tratar bien a todas las mujeres, desde Puerto Plata hasta Dajabón, como decía Radio Guarachita, y después a ver si es verdad que es tan dulce el asunto, porque llegan todos haciendo protestas en contra de la reelección, y desde que le cogen el sabor. Yo me recuerdo que al presidente Fernández, con quien también tengo un trato personal muy bueno, igual que Danilo me ha visitado en casa, en ese tiempo yo le dije, mire, yo soy su amigo, se lo dije públicamente, será una lujuria que tiene el poder, que no deja que la gente se despegue, no cometa la tentación de reelegirse. Me acuerdo, y que me perdone mi primo, a Hipólito Mejía, yo le dije lo mismo. Digo, mire, en esos tiempos, doña Rosa, su distinguidísima esposa, había dicho que no quería que Hipólito aspirara a la reelección, y él tuvo la gentileza de recibirme en el Palacio para un problema que yo quería plantearle. Y me llevó Miguel Mejía, mi queridísimo amigo. Y entonces le dije, mire, presidente, Turquito, ahí hablamos, ¿cómo es Hipólito? Le dije, lo único que yo quiero es sumarme a la petición que le hizo doña Rosa. No intente reelegirse, que si usted si no lo hace, si no lo intenta, a usted después lo vamos a cargar en silla de oro aquí. Yo estoy loco que todo termine para irme para Gurabo. Víctor, y yo salí convencido de que él no lo iba a intentar, y poco tiempo después, a un hombre como Hipólito se le mete en la cabeza reelegirse. Yo no sé qué es lo que tiene. Entonces yo pienso que al presidente Medina, él debe tomar en cuenta que el juicio final de la historia, que es muy rígido, y no es como decía Lili, no se preocupen que la historia la van a leer los otros. El juicio final, aunque ya yo tengo mi apreciación negativa, como te decía, en lo fundamental, el juicio final vendrá dependiendo de la decisión que él tome ahora. Es impredecible, es un hombre de grandes silencios. Muchísimas gracias, don Rafael. Muchas gracias y muy agradecido por esta oportunidad. Hemos conversado con don Rafael Chalhub Mejía, historiador, escritor, hombre culto, hombre también amante de las artes, sobre todo del merengue en la República Dominicana. Le debo el conjunto típico para cuando el programa cumpla años. Sí, dirigente de izquierda de nuestro país, de más de 55 años de militancia y de dirigencia en los diferentes movimientos y partidos de izquierda, luchador revolucionario, y qué bueno que hemos podido tocar todos estos temas tan interesantes sobre su historia, su experiencia. Que no es gran cosa tampoco. Pero le sirve a las nuevas generaciones. Sí, para que ellos vean cómo es. Si algo yo me he preocupado por dejar como legado, no pienso morirme ahora, ni mucho menos, es un ejemplo de constancia, de perseverancia y de firmeza. No privo de otra cosa, sino de que emprendí un camino siendo hijo de familia. Me empezaron a ver mis padres. Después yo mismo me hice padre de familia y me empezaron a ver mis hijos. Después mis hijos me hicieron abuelo y me empezaron a ver mis nietos. Y a partir de agosto, cuando la Sheila, la de John, dé a luz, me van a seguir viendo entonces mis bisnietos en la misma línea. Gracias, don Rafael, muy agradecido. A ustedes también las gracias por el honor de su sintonía. Nos vemos mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Buenas noches.